Historias de Esteban Campodónico. De Sandro Bueno. La vida da revanchas. El siguiente relato está basado en hechos de la vida real, o mejor dicho, lo que fue para su protagonista la realidad. Algunos acontecimientos han sido modificados, así como también nombres de personajes, lugares e instituciones que aparecen en esta obra. Capítulo 1. La figura de Tomás, un condiscípulo de la escuela primaria, se me había quedado grabada en la memoria. Era el más bajito de la clase y usaba gafas, los cuales le daban una apariencia de chico estudioso y en verdad, lo era. Y como si el destino hubiera conspirado para reunirnos de nuevo, nos encontramos un hermoso día de primavera. La efusividad y alegría de ese encuentro fueron desbordantes. Entre risas y breves repasos de nuestras vidas, me contó que tras haberse casado y formado una familia, había tomado la decisión de residir en el extranjero, y que regresaba ahora de visita a nuestro país. Fue en medio de esa conversación cuando surgió la pregunta sobre su destino. Me dirijo a la casa del profesor Gastule, nuestro antiguo maestro de primaria, dijo con calma. Un fuerte suspiro escapó de mi boca, y luego de unos segundos de silencio le narré lo sucedido. Alberto Gastule había dejado la docencia para trabajar como encargado de pagos a proveedores en la empresa de su hermano. Como de costumbre, se dirigió a la agencia bancaria que se encontraba cerca de su lugar de trabajo. Retiró una importante suma de dinero, el cual guardó en su portafolio y se encaminó hacia su destino. Mientras conducía tranquilo por la avenida, fue interceptado por dos vehículos que lo venían siguiendo sin que él se percatara de aquello. Uno le cerró el paso por delante impidiendo que siguiera su camino, el otro, detrás. Enseguida bajaron dos hombres armados, se colocaron de cada lado del vehículo y rompieron los vidrios de las ventanas. Uno de los sujetos intentó tomar el maletín, pero el maestro lo sujetó con fuerza, el otro, al ver tal reacción, no lo pensó dos veces, y le disparó directamente al cuerpo. Con el botín en sus manos huyeron raudamente, dejando atrás el cuerpo inerte de su víctima. Tomás se quedó consternado al escuchar mi relato. No podía creer lo que acababa de oír y guardó silencio por unos momentos. Le pregunté si disponía de tiempo y su respuesta fue afirmativa. Era casi mediodía y lo invité a almorzar. Nos dirigimos hacia un restaurante que ambos conocíamos y que quedaba cerca de allí. Mientras caminábamos pude notar cómo observaba con detenimiento cada detalle. Yo veía aquel lugar, como siempre la había visto, pero para Tomás, ésta había cambiado y, por momentos rememoraba, con aire de añoranza, algunos pasajes de su infancia y de su adolescencia. Al llegar tomamos asiento, el mesero se nos acercó y luego de saludarnos con amabilidad, nos alcanzó el menú. Lo observamos minuciosamente y luego de tomar una decisión tomó nuestra orden y se retiró. Qué lástima lo que ocurrió con nuestro maestro. Deseaba de todo corazón conversar con él. Necesitaba hacerle una pregunta y que me aclarara algo que ocurrió ya hace varios años. Y fue en ese momento que comenzó a narrarme su propia historia. La experiencia que Tomás compartió conmigo resultó sorprendente. Con una voz amena, Tomás me llevó de la mano por un viaje emocionante a través de un pasaje de su vida, sus altos y bajos, sus desafíos y triunfos, sus alegrías y tristezas. Al final de nuestra charla, me quedé con una sensación de asombro y admiración. Capítulo 2. Tomás, el primogénito de una familia acomodada, pasó gran parte de su niñez y adolescencia en la modesta casa de sus abuelos paternos y en compañía de su tía Esther. La vivienda, de un solo nivel y con paredes desgastadas por el paso del tiempo, no parecía corresponder al estatus económico de la familia. De hecho, el garaje estaba cerrado a cal y canto con tablones de madera, lo que le daba a la vivienda una apariencia más semejante a la de una casa abandonada. En un barrio de clase media, como aquel en el que se encontraba la morada de Tomás, el estado en la que se encontraba no pasaba desapercibida. Era objeto de curiosidad para los vecinos y conocidos, quienes no podían evitar preguntarse. ¿Cómo era posible que la familia, propietaria de una fábrica equipada con maquinarias adquiridas en Alemania y dueña de otras propiedades, viviera en un hogar tan descuidado? Esta extraña paradoja no escapó a la curiosidad del joven Tomás, quien en más de una ocasión se preguntó: ¿por qué aquella prosperidad económica no se veía reflejada en el hogar que habían construido? Quizás fue esta incógnita la que impulsó a Tomás a buscar respuestas y a construir su propio camino en la vida, lejos de los patrones establecidos por su familia. Desde temprana edad,
Fue testigo de una de las escenas más tristes y crueles que un niño puede presenciar. Ver a su padre, en estado de ebriedad, golpeando a su madre. La violencia doméstica se convirtió en una constante en su vida. Con el tiempo, llegó el momento de iniciar su educación escolar, etapa en la que lo conocí. Le recuerdo como un muchacho jovial y apasionado por el fútbol, anhelando con todas sus fuerzas convertirse en un jugador profesional. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los problemas familiares aumentaban. Su tía Esther, soltera y desalentadora en su trato con los pretendientes y de cada persona que se acercaba a ella, comenzó a quedarse cada vez más sola. Esta situación la condujo a sumirse en vicios, empezando por el cigarrillo y llegando luego al alcohol. Con su carácter fuerte y arrogante, la vida en casa se volvió cada vez más difícil para Tomás. En la parte posterior de la casa, había una pequeña habitación destinada originalmente para la empleada doméstica, pero con el tiempo se convirtió en el dormitorio de sus padres, y finalmente, en la prisión de Tomás. Con su abuelo llegando a altas horas de la noche y su padre ausente en todos los sentidos, la tía Esther, con la aprobación de su madre, la abuela de Tomás, comenzó a tomar el control del hogar. Lo primero que hizo fue encerrar a Tomás, a sus hermanos y a su madre en la habitación. Antes de las 3 de la tarde, hora en que su tía llegaba del trabajo, todos debían estar ya en aquel recinto. Cuando su padre regresaba del trabajo, la situación no cambiaba mucho. Pero cuando su abuelo retornaba, todo se transformaba, las luces resplandecían, las puertas se abrían y la enorme televisión de la sala se encendía. Era como si nada hubiera pasado. Muchas veces escuchó a su madre suplicar a su padre: «Hazlo por nuestros hijos. Mira cómo están». Pero fueron inútiles. El niño se dio cuenta de que su padre no tenía la capacidad ni el valor de enfrentar la situación y decidió que él no sería como él. Con determinación comenzó a buscar una solución para salir de ese lugar, para dejar atrás la violencia y la opresión que marcaban su vida. Así, Tomás se convirtió en el protagonista de su propia historia. Capítulo 3. Desde muy temprana edad, Tomás se sintió atraído por la lectura. Cada vez que algún familiar le hacía una pregunta, siempre tenía la respuesta. Hasta el día de hoy, no le ha sido posible comprender cómo lo hacía, simplemente lo sabía y lo decía. Este hecho no pasó desapercibido en su familia y generó una gran expectativa. Esperaban que al finalizar el año escolar trajera a casa un diploma de honor y fuera el primero de su clase. Esta situación no le incomodó, todo lo contrario, lo iluminó. Si traigo el diploma de honor y soy el primero de la clase, podré pedirle a mi abuelo que nos compre una casa. Él no podrá negarse. Pensó con inocencia. Estaba convencido de que si su progenitor realmente quisiera brindarles un hogar digno, lo hubiera hecho, especialmente porque el dinero no era un problema. Así que con ese plan en mente, trazó su estrategia. Encerrado, en el cuarto junto a sus hermanos y su progenitora, le resultaba difícil concentrarse en los estudios. Su habitación se ubicaba al frente del de su tía. Así que, antes de las 3 de la tarde, tomaba sus libros, los apuntes que traía de la escuela y una pequeña radio, y se dirigía a su dormitorio. Una vez allí, se escondía debajo de su cama. Nunca tuvo temor de ser encontrado, estaba convencido de que aquella mujer, a quien nunca vio haciendo actividad alguna, ni siquiera lavando un plato, se encontraba en condiciones de poder agacharse. Se quedaba allí inmóvil sin hacer ruido, y escuchaba con atención cada sonido. Al llegar la tía Esther, realizaba siempre la misma rutina. Primero, inspeccionaba la habitación de Tomás, quien, desde su posición, podía ver parte de sus piernas. Observaba cada paso que daba. Él permanecía sereno. Convencida de que nadie se encontraba allí, se retiraba. Tomás permanecía en silencio por unos minutos más, y solo cuando tenía la certeza de que no había riesgo, tomaba un libro y comenzaba su lectura. Al relatar esa vivencia, se me reveló con gran claridad el por qué Tomás tenía que portar gafas. Aquella habitación, en la que pasaba la mayor parte de su tiempo, estaba iluminada por la luz del sol que se colaba por la ventana. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, la claridad iba menguando, convirtiéndose en una penumbra incierta que obligaba a Tomás a esforzarse para seguir con su lectura. El tiempo, implacable en su avance, fue cobrando su factura, afectando su visión de manera irremediable. Cuando el cuarto quedaba sumido en la total oscuridad, lo único que quedaba a su alcance era encender la radio,
cuya música, apenas perceptible, era la única compañía que le quedaba. A esa hora, se encontraba con su compositor favorito, Wolfgang Amadeus Mozart. Gracias a una estación de radio, que transmitía una hora completa de su música. Así, cada noche, Tomás se sumergía en un mundo de sonidos que lo transportaba a lugares lejanos, aliviando su soledad y su dolor. No obstante, resultaba evidente que la vida le había impuesto una carga difícil de sobrellevar. En ese momento, comprendí que su uso de gafas no era un simple accesorio, sino una necesidad imperante para poder vivir. Me relató, con una tristeza que se hacía palpable en su voz, que había jornadas en las que se veía sumido en el más profundo dolor al escuchar los gritos de su tía ebria, cuya voz desgarradora hacía eco en la vacuidad de la noche. El estruendo de los vasos que ya escasos, se desmoronaban en 1000 pedazos al impactar contra el frío suelo o la áspera pared. Con una carga emocional que resultaba abrumadora, me confesó que las sillas, objeto de tantos momentos felices en su infancia, se veían condenadas a correr la misma suerte y se despedazaban contra el suelo sin que nada pudiera detener su fatídico destino. La aflicción y la tristeza se adueñaban de su ser. Pero era eso lo que le impulsaba a seguir. Debía alcanzar su objetivo. Ser el número 1. Capítulo 4. La vida de Tomás había sido una montaña rusa de emociones y dificultades, pero había llegado el momento culminante en el que podría dejar atrás su pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Con gran determinación y esfuerzo, había alcanzado un buen promedio en su escuela, pero sabía que esto no era suficiente y que todo se definiría en el último bimestre. El día de la clausura llegó y Tomás se levantó temprano, lleno de entusiasmo y con la fe de haber logrado su objetivo. Caminando hacia su escuela, imaginaba el momento en el que finalmente él y sus hermanos abandonaban aquel lugar y comenzaban una nueva vida. Al llegar a la escuela, Tomás se dirigió rápidamente al patio principal, donde se llevaría a cabo la ceremonia de clausura. Como era el más pequeño de la clase, se colocó delante de la formación, ansioso por ver el resultado final de su esfuerzo. Mientras esperaba el inicio de la ceremonia, observó cómo algunos padres de familia entraban al recinto y se sentaban delante de los alumnos que se encontraban de pie. Entre ellos, estaba su madre. A pesar de todo lo que había pasado, Tomás sentía una gran emoción al verla allí. Para Tomás, este día no solo significaba el final de un ciclo escolar, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. Con este pensamiento en mente, esperó con gran emoción el inicio de la ceremonia de clausura. El estrado se veía imponente y solemne. En su centro se hallaba una mesa rectangular cubierta con un mantel de lino, con la insignia del colegio delicadamente bordada, con hilos de colores que relucían bajo la luz. Detrás de la mesa se encontraba el director, un hombre serio y solemne que miraba al frente con un aire de autoridad. A su derecha estaba el representante del Ministerio de Educación y a su izquierda, el subdirector. Uno de los coordinadores dio el aviso de que todo estaba listo. El director se levantó de su asiento, tomó el micrófono que tenía al frente y dio inicio a la ceremonia. Saludando y agradeciendo la presencia de las autoridades y de todos los que nos encontrábamos en aquel lugar. Sus palabras eran medidas y cuidadosamente escogidas, como si cada una de ellas tuviera el peso de un juramento. Luego le siguió el subdirector, quien ofreció muestras de aliento y alabanza para todos los estudiantes. Su tono era más ligero y jovial, y se notaba que su intención era relajar la tensión que se respiraba en el ambiente. Tomás, uno de los alumnos más destacados de la promoción, estaba impaciente y nervioso. No dejaba de mover su cuerpo de un lado a otro. Daba pequeños pasos, pero era reprendido por el profesor Gastule, quien estaba a su costado y le pedía que se esté quieto. La ansiedad lo invadía a cada segundo. Su mente se llenaba de imágenes y recuerdos de todo lo que había vivido durante ese año escolar. Hasta que por fin llegó el momento de la entrega de los diplomas de honor. Comenzaron con el primer grado. Un coordinador entregaba el diploma al director, quien lo firmaba y luego se lo daba al subdirector, quien también realizaba la misma operación, y finalmente lo hacía el representante del Ministerio de Educación. Era un proceso largo y tedioso. El director se ponía de pie y pronunciaba el nombre del alumno o la alumna con gran solemnidad. Inmediatamente, se dirigía al estrado y durante su trayecto se invitaba a uno de los familiares. El director le estrechaba la mano y le hacía entrega del diploma para que, acto seguido, se lo entregara al menor. Ambas personas eran felicitadas por las autoridades. Mientras se retiraban,
eran aplaudidos por todos los presentes. Tomás esperaba ansioso su turno, hasta que finalmente llegó. Tomó un fuerte respiro y cerró los ojos. El director se puso de pie y pronunció el nombre del afortunado. Al escucharlo, sintió un terrible dolor en el pecho, y la decepción se adueñó de su corazón. No había sido el suyo. Abrió los ojos y dirigió la mirada hacia su progenitora. Ella quiso disimular su disgusto, pero el tono rojizo de su piel la delató. Él volteó el rostro y agachó la cabeza y se quedó observando el gris y áspero piso. Desconsolado, los ruidos de la ceremonia comenzaron a ser un zumbido incomprensible. Su mente estaba en otro lugar, muy lejos de allí. Su corazón latía con fuerza, y un peso insoportable se apoderó de su espalda, haciéndolo encorvarse y permanecer en esa posición durante todo el tiempo que duró la ceremonia. Finalmente, el director dirigió un breve discurso, felicitando a los alumnos que obtuvieron el diploma de honor y a sus padres, y dio por clausurado el año escolar. Los aplausos resonaron, pero Tomás no pudo unirse a ellos. Sección por sección, los estudiantes se encaminaron hacia sus respectivas aulas. Ya en el salón de clases, y con los padres de algunos de sus compañeros de pie, el profesor comenzó a llamar a los estudiantes por orden alfabético para hacerles entrega de su libreta de notas. Al llegar al alumno que había obtenido el primer lugar lo felicitó, y pidió un aplauso para él y sus padres. Uno a uno fuimos acercándonos donde el maestro hasta que le llegó el turno a Tomás. Él recordaba ese instante con total claridad. Su caminar era triste. El maestro ladeó la cabeza clavándole una mirada seria, y una parte de sus labios se dirigieron hacia arriba. Era una mueca, no una sonrisa. Le entregó el documento sin decir palabras. Tomás lo tomó con una mano e inmediatamente volteó su cuerpo y regresó a su pupitre, y se quedó inmóvil por unos instantes. Al frente, su progenitora de pie lo observaba. Todavía conservaba aquella sonrisa agridulce, tratando inútilmente de disimular su malestar. Ya resignado, decidió abrir la libreta y revisó meticulosamente cada nota. A pesar de haber estudiado con esmero, había obtenido una puntuación inferior a la que esperaba. Con los dedos temblorosos, intentó sumar las notas una vez más, pero el resultado seguía siendo el mismo. Se había quedado relegado por unos décimos de puntos. Decidió volver a hacer la suma, pero esta vez se percató de algo. Observó con detenimiento la primera nota, luego hizo lo mismo con la segunda y así sucesivamente. Repasó una vez más y no podía dar crédito a lo que vio. Debajo de cada una de ellas se podían apreciar los números que previamente habían sido colocados. En cada uno, la diferencia era de un punto. La sangre le hirvió en las venas mientras contemplaba con horror lo que había sucedido. ¿Cómo podía el maestro hacer algo tan deshonesto y perjudicar a un alumno de esa manera? Tomás se sintió traicionado. Regresó a su domicilio junto con su madre. Ella mantenía la misma actitud, pero Tomás caminaba erguido y ese sentimiento de decepción había sido reemplazado por el de furia. Al llegar, se dirigieron directamente a la habitación de al fondo, y fue allí donde le entregó la libreta a su progenitora y le hizo ver lo que había descubierto. Al observar minuciosamente el documento, se percató del acto que había cometido el maestro contra su hijo. Lo miró directamente a los ojos, y le dijo que al llegar su progenitor hablarían con él porque esto no se podía quedar así. Durante la noche y en su dormitorio se reunieron los tres. Tomás se había sentido victorioso tras descubrir la verdad detrás de su calificación. Había confiado en que su progenitor, movido por la misma pasión y orgullo que sentía él mismo, iría al colegio y lucharía por su derecho a ser reconocido como el mejor. Pero sus expectativas se derrumbaron cuando le confesó su intención de no hacer nada. Se justificó con la excusa de posibles represalias y la falta de tiempo debido a su supuesta carga de trabajo. Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. Había depositado toda su confianza en él, creyendo que era capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo y defender a su hijo. Sin embargo, y a pesar de que en su alma se albergaba la esperanza, la realidad era otra y su corazón se desgarraba en pedazos al tener que aceptar la verdad. La incapacidad y falta de valor de ambos, para afrontar las dificultades de la vida. Capítulo 5. Tomás no se rindió. Año tras año, durante toda su etapa escolar primaria, utilizó la misma táctica para obtener lo que anhelaba: el ansiado diploma de honor.
Sin embargo, sus progenitores, presos de una inacción inexplicable, no prestaron la atención debida a la educación de su hijo, dejando a Alberto Gastule como el encargado de su instrucción. Sentado en su pupitre, siguiendo con atención la clase, Tomás fue testigo de un movimiento inusual que sacudió su entorno. Sus primeros pensamientos lo llevaron a creer que se trataba de un terremoto, pero su sorpresa fue mayúscula cuando, de repente, escuchó la voz de su esposa que se hallaba a su lado. «Levántate». Confundido, desorientado, pero obediente, Tomás se levantó de su asiento, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Poco a poco, los sentidos volvieron a él, y se encontró en el salón principal de la escuela a la que asistía su hijo, siendo testigo de la ceremonia de clausura escolar. En un instante de ensoñación, Tomás había rememorado aquellos años de su vida en los que luchaba denodadamente por alcanzar su meta, pero el destino le había negado el galardón que tanto había buscado. Sin embargo, la vida seguía su curso, y aquel momento de introspección y añoranza quedó atrás. Solo fue un sueño del que despertó a la realidad del presente. El coordinador pronunció unas palabras que tomaron por sorpresa a Tomás, quien no comprendía lo que acontecía. Pensó en sentarse, pero estaba sujeto del brazo por su esposa y decidió permanecer en la misma posición. De repente, por un lado del salón y caminando de forma marcial, apareció una figura que le pareció familiar. Tomás lo siguió con la mirada y vio cómo subía al estrado y se colocaba delante del director, quien se encontraba de pie. A continuación, leyó lo que estaba escrito en el objeto que tenía entre sus manos. Pronunció cada palabra con gran solemnidad, y finalmente, se lo entregó al joven, quien lo recibió y agradeció al director y a las personas que se encontraban a su lado acompañándolo. Giró su cuerpo y se colocó frente a los presentes. Todos aplaudieron efusivamente. Luego, las miradas y los aplausos se centraron en sus padres. Y allí estaba Tomás, parado, muy emocionado y orgulloso al lado de su esposa, quien sonreía y agradecía aquellas muestras de cariño. Acababan de otorgarle a su hijo el diploma de honor. Y fue en ese momento que comprendió que ese presente, ese momento de felicidad, era el resultado de todo lo acontecido durante su pasado, y que la vida, a pesar de todo, siempre da revanchas.